Bienvenidos a su programa, Conociendo la Obra Internacional de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, Departamento de Misiones Internacionales. Obispo Presidente Edwin López. Director de Misiones Internacionales, Pastor Gerardo Colón. Entrevista y presentación, Pastor Luis Aparicio, junto al Pastor Maximiliano. Conociendo la Obra Internacional, todos los miércoles, a partir de las 3 p.m., hora de Nueva York. Amén, gloria al nombre del Señor. Bienvenidos a todos nuestros hermanos, pastores, misioneros y todos los que se conectan a través de nuestra transmisión de Facebook Live en el programa Conociendo la Obra Internacional. Queremos aprovechar para saludar a nuestro obispo presidente Edwin López y a la Junta Internacional en los Estados Unidos y obviamente a nuestro director de Misiones Internacionales, el pastor Gerardo Colón. Y un gusto estar aquí también con nuestro amigo y pastor en México, Pastor Luis Aparicio. Saludo grande de acá de Honduras. Y qué bendición que hoy nos vamos a gozarnos de una manera especial. Estoy un poco afónico por la tremenda bendición que tuvimos este fin de semana con la visita del pastor Gerardo Colón. Todavía respiramos fuego de poder en el Espíritu, gloria al Señor. Y tenemos acá una pareja bastante maravillosa, amigos, compañeros de guerra, llamo yo así. Los tenemos para entrevistarlos en este día. Así que vamos a orar y luego le damos el espacio a ellos para que nos saluden. Y así comenzaremos, obviamente, este día. Todos los hermanos que ya se están conectando a través del Facebook Live, comparta, porque esto va a estar tremendo, hermanos. Cada día es una entrevista poderosa a través de este programa. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más estar en tu presencia a través del programa Conociendo la Obra Internacional de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua. Las misiones, Señor, están en tu corazón para que tú cada día añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pastor Luis Aparicio nos puede saludar y luego nuestro pastor Alexander. Un cordial saludo a toda la audiencia de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, al presidente Edwin López y a nuestro director internacional, el hermano Gerardo Colón, y a mi pastor Maximiliano. Un abrazo desde México y también una cordial saludo a nuestros pastores invitados. Amén. En esta hermosa tarde, Dios les bendiga, nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Pastor Alexander puede continuar también y saludarnos juntamente con su esposa. Amén, amén. ¿Ahí me oyen bien? Muy bien, muy bien. Sí, Señor. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición pues estar en este programa maravilloso internacional y pues aquí estamos en el nombre del Señor Jesús. Estamos dispuestos pues a hacer pues lo que el Señor pues convenga para cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La hermana, su esposa también. Dios les bendiga a todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saluda a mi hermano Maxi, es una alegría volver a verlo por este medio. Que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia y a todos los pastores que nos pueden ver en esta hora. Dios les bendiga de una manera especial. Amén, gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, de verdad que yo también estoy contento, hermana Edith, de volverle a ver y ver cómo Dios los está usando poderosamente ahí en Buenaventura, específicamente la iglesia número 2, La Libertad. Y le invitamos a todos que ya, como digo, abrochemos cinturones, que vamos a viajar por la tierra del Pacífico, Buenaventura. Aleluya. Así que, Pastor Luis Aparicio, le voy a dejar a usted principalmente que sea el que arranque con las preguntas. Adelante. Bueno, un cordial saludo en el nombre de Jesús. Es grato estar nuevamente en este programa virtual, Conociendo la Obra Internacional. Tengan en cuenta que nosotros somos los voceros de las buenas noticias de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, en un mundo donde a Jesús lo quieren opacar, donde a Jesús quieren no darle la importancia que Él es. Y es llevar el verdadero evangelio, la verdadera capacidad que tiene, el poder, su nombre, la autoridad,
Él como Dios sobre todas las cosas. Y Dios ha derramado la bendición sobre muchos lugares y hoy nos vamos al país de Colombia, este país hermoso de Colombia, pero nos vamos a centrar en una región muy bonita que se llama el Valle del Cauca, un departamento del Valle del Cauca y prácticamente vamos a entrar a una ciudad que se llama Buenaventura. Oficialmente es un distrito especial industrial portuario y es ecoturístico. Y esta ciudad es poblada, es la tercera ciudad más grande de ese departamento. Está Cali, Palmira y luego sigue Buenaventura con 308,000 habitantes. Pero bueno, hoy les tenemos un video para que conozcamos de quién vamos a hablar, de qué distrito en esta tarde, para que ustedes observen lo que está pasando en Buenaventura. A su poder y su autoridad, hoy estoy en esta tarde, en este lugar predicando el evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero orar por ustedes, yo quiero invitarlos en esta tarde a todos ustedes, pasen por aquí, en el nombre de Jesús, sin miedo, pasen aquí con uno más poderoso que se llama Jesús. Vamos a orar por ustedes, por todos ustedes vamos a orar. Una vez oraron por mí y gracias a esa oración, hoy yo soy lo que soy, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, los que están allá, no se queden, vamos, en el nombre de Cristo Jesús, sin miedo, vamos a orar en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios. Gracias al Señor Jesucristo por habernos permitido esta oportunidad. Aquí estamos pues haciendo un poco de ejercicio con las tomas en nombre de Jesús, aprendiendo para cuando comencemos a rodar nuestras imágenes, nuestros videos, ya tengamos el conocimiento de lo que vamos a hacer. Esto va a ser algo espectacular, algo cinematográfico, nunca antes visto en Buenaventura. Por eso nos estamos preparando. Así que le invitamos a todos, cuando esto comience, que nos sigan en las redes sociales para que compartamos esto con todos los jóvenes en el nombre del Señor Jesús. Cristo les ama y que Dios les bendiga. ¡Gloria a Dios! Ya conocen lo que está pasando en Buenaventura con este joven. Es un muchacho muy joven, el hermano Alexander Grueso. Bienvenido a este programa, a su esposa y a su familia. Qué bendición tenerlos. Y eso queremos motivar a todos los jóvenes que entregados, apasionados por la obra, apasionados por anunciar el evangelio. Y este programa quiere motivar a toda la juventud que sí se puede servirle a Dios con el alma y con el corazón. La primera pregunta para mi pastor en esta tarde, al pastor Alexander Grueso, es lo siguiente. Usted dijo que también, ahí en el video vimos que usted a través de una oración, Dios transformó su vida. Cuente ese testimonio en esta tarde para que conozcamos un poquito a nuestro pastor Alexander Grueso, y también él es el líder nacional de jóvenes de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua en Colombia. Amén, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, de verdad es una historia larga. Yo estaba en la ciudad de Cali, andaba un poco desordenado, estaba pues entre las drogas, estaba en el mundo del alcoholismo, el mundo de las mujeres, todo eso. Había dejado mi familia acá en Buenaventura y me había ido hacia Cali. Y allá en Cali pude conocer al Señor. El Señor me hizo el llamado. Me devolví para Buenaventura y estando pues aquí en Buenaventura, me hicieron una invitación a una iglesia. Muchas personas me hicieron invitaciones. Me hicieron 3 invitaciones para 3 iglesias diferentes. Fui a la primera, todo bien. Fui a la segunda, todo bien, me gustaron las 2, pero cuando llegué a la tercera, habían solo 8 personas. Y era una casita allí, una casita
era muy diferente a las otras iglesias que ya había ido, que eran iglesias grandes, donde se reunían 300, 400 personas. Pero cuando llegué a este lugar, solo eran 8 personas, pero me impactó porque cuando yo crucé la puerta, pude sentir la presencia de Dios de la misma manera como cuando la recibí, o sea, como cuando lo recibí al Señor en Cali. O sea, eso me impactó cuando yo crucé la puerta de ese lugar, que yo dije, es aquí donde el Señor me quiere. Y entonces yo empecé a servir allí. Era la iglesia donde el pastor Omar Murillo, él estaba ministrando allí. Y empecé a trabajar pues por la obra del Señor en ese lugar. Y ahí Dios empezó a hacer pues algo extraordinario en mi vida, en la vida de mi familia que no conocía tampoco a Cristo, y en la vida de muchos hermanos que ahora pues conocen también al Señor Jesucristo. Bueno, qué tan interesante, hermano Maximiliano, lo que él menciona aquí, como cuando él recibió a Cristo en el corazón, también en un grupo pequeño de 8 personas, sintió la misma unción, el mismo poder y el mismo propósito, y Dios cumple el propósito en cada persona. A veces la gente se va por las cantidades, las multitudes, pero la Biblia dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, así fue que nuestro pastor en esta tarde y líder a nivel nacional de jóvenes de la Iglesia Pentecostal en Colombia fue que llegó a convertirse en cristiano y luego a estar como pastor y también como líder a nivel nacional del país de Colombia. Pastor Maximiliano, continúe usted con la siguiente pregunta. Amén, gloria al Señor. Qué interesante el testimonio que cuenta nuestro pastor Alexander. Bueno, pastor Luis Aparicio Buenaventura, estuve por la gracia del Señor trabajando ahí. Dios me permitió crear el distrito a través de las misiones dirigidas al pastor Julio Garcés. Y estos jóvenes estaban ahí, como mencionó el hermano, en la iglesia que había comenzado el pastor Omar Murillo, pero no habían salido a la obra, tenían esa chispa ahí. Entonces el Señor me pone el sentir de que estos jóvenes hay que capacitarlos para que puedan ejercer un ministerio. Entre ellos está él. Yo lo que quiero preguntarle es, yo hice una locura con él y no voy a decirlo yo, sino que sea él mismo que lo cuente, porque él estaba en la iglesia precisamente luego que ya hacemos un empalme con el pastor Omar Murillo, que estaba en Estados Unidos, vino, hicimos todo lo que es el acuerdo para estar trabajando desde la iglesia que él ya había empezado y trabajar en la expansión en Buenaventura. Hay unas palabras que yo le dije a nuestro pastor, que ahorita el pastor de tiempo no era pastor, que él nos cuente esa transición para que los hermanos de Conociendo la Obra Internacional sepan cuáles son sus inicios en el llamado al ministerio. Esa es la pregunta para usted, pastor Alexander. Pues la verdad, o sea, fue algo que nació de parte del Señor en mi corazón. Cuando yo me empecé a congregar donde el pastor Omar Murillo, vi cómo el Señor empezó a hacer algo extraordinario en mi vida. Empecé a servirle al Señor de una manera muy apasionada. Y entonces eso me llevó a que el pastor Omar Murillo me nombrara como presidente de jóvenes. Empecé a trabajar con los jóvenes fuertemente y luego llegó un tiempo en donde el pastor Omar dijo, wow, a usted lo necesitamos como en el evangelismo, o sea, yo necesito que usted sea el líder de evangelismo de la iglesia, porque usted tiene eso. Y entonces ya de líder de jóvenes pasé al líder de evangelismo y entonces seguí trabajando fuertemente en la iglesia. Luego el pastor Omar dice, oye, pero usted es tremendo. Necesitamos un diácono en la iglesia y usted es la persona para que sea el diácono de la iglesia. Y me nombraron como diácono de la iglesia. Y luego el pastor Omar empezó a viajar para los Estados Unidos. Y luego entonces él me dice, bueno, yo necesito una persona que se quede a cargo de la iglesia mientras yo estoy en los Estados Unidos. A veces él duraba 3, 4 meses por allá. Y entonces me dijo, no, lo vamos a nombrar a usted como copastor
para que usted sea el pastor encargado cuando yo no estoy. Entonces yo iba viendo cómo el Señor me iba subiendo escalones, presidente de jóvenes, presidente de evangelismo, diácono, ahora era copastor. Y entonces cuando ya tuvimos pues el acercamiento con el pastor Maximiliano y el pastor Julio, entonces ya después no, necesitamos pues expandir la obra, necesitamos gente apasionada, gente que quiera servir a Dios. Y cuando por allá dijeron, aquí le tengo el indicado. Y entonces entre los indicados estaba yo, y entonces ya no era copastor, sino que ya me habían nombrado como pastor en la iglesia. Luego el pastor Maximiliano, él me dice, bueno, pastor, ¿usted de los hombres que le gusta contar historia o le gusta hacer historia? Y entonces yo le dije, pastor, la verdad que a mí me gusta hacer historia, me gusta hacer mi propia historia en el nombre de Jesús. Y aunque ya tenía un recorrido en la iglesia, en donde comencé, en donde solo éramos 8 personas y ya hacíamos culto de jóvenes donde nos reuníamos 40, 50, 60 jóvenes. Entonces yo miré la transición que Dios había hecho en mi vida de un lugar en donde habían 8 personas y no había ni un joven, porque las 8 personas ya eran adultas. Y entonces Dios empezó a trabajar conmigo y ya nos reuníamos 50, 60 jóvenes en ese lugar. Y cuando el pastor Maximiliano me hace esta pregunta, yo le dije, yo quiero hacer mi propia historia, quiero arrancar desde cero. Y es así pues como entonces me posesionan allá en la iglesia La Libertad, la sede número 2. En diciembre, eso fue ya hace 4 años, prácticamente. Ahora cumplimos 4 años, tenemos 3 años ya cumplidos en el nombre de Jesús. Eso fue el 6 de enero, nos posesionaron y entonces, o sea, fue algo tremendo, porque yo me quise retar a mí mismo, o sea, yo me quise retar a mí mismo. Yo vi mi vida como David vio la suya. Cuando David estaba enfrente de Goliat y le dijeron que no podía, David dijo, este gigante es como uno de los osos y como uno de los leones que herí y que maté. Y entonces si yo lo hice en la iglesia del pastor Omar y ganamos muchos jóvenes y ya nos reuníamos 40, 50, 60 jóvenes, yo dije, bueno, ahora viene mi propia historia. Y yo sé que si lo hice allá, también lo puedo hacer acá en el nombre del Señor Jesucristo. Y acepté el reto del pastor Maximiliano y hoy estamos contando la historia. Impactante esos recuerdos. El pastor Luis Aparicio, continúe porque me trasladé por un momento a ese lugar. Amén, gloria a Dios. Los propósitos de Dios son así. Son sorprendentes cuando alguien le cree, se coloca en las manos de Dios, coloca su talento, toca su don en las manos de Dios. Dios multiplica lo pequeño o grande que tenga para multitudes. Bueno, pastor, llega usted a la segunda sede en La Libertad y ahí comienzan a suceder muchas cosas en su vida, tanto personales también como la iglesia. Y cuéntenos cuáles han sido esas experiencias que usted cuando tomó como joven, porque este programa vamos a enfocarla en la juventud. Amén, la juventud, porque el hermano Alexander Grueso se ve que está con, como se dice, están con todos los ánimos al 100, está que Buenaventura le queda pequeño, quiere expandirse más, tiene energía y eso queremos contaminar a todos nuestros pastores jóvenes o a los que desean salir a la obra del Señor, que ese sea un programa que lo motive, lo anime a usted a seguir en la obra del Señor. Entonces, usted llega a Libertad, en la segunda hora en Buenaventura, donde hay 308,000 con el reto, y cuéntenos cómo fue su principio y cómo está ahora, cuáles han sido sus victorias, cuáles han sido sus sufrimientos ahí en la obra personal. Tómese el tiempo, bien pues. Ok, pues la verdad, mi pastor, o sea, fue algo tremendo, pues cuando me posesionaron en ese lugar, nosotros contábamos con un personal, porque pues normalmente cuando se hacen estos cambios, normalmente se llaman a ambos pastores y se dice, no, ve, aquí hay un personal así, aquí hay otro personal acá, y entonces cuando me posesionaron allá en la sede número 2, de verdad que lo vi como un reto
pero tremendo un reto porque me posesionaron y la verdad que no me recibió nadie. No había nadie para recibirme. Me entregaron solamente las 4 paredes. Era un saloncito como de qué, digamos de unos 4 metros de fondo por unos 2 de ancho, digamos. O sea, era algo ahí que uno abría la puerta y era ahí. ¿Ok? Y entonces no me recibió nadie. Ya me entregaron las llaves porque la habían dejado por las llaves allí. Y yo dije, bueno, ¿y yo con quién es que voy a trabajar aquí? Voy a trabajar solo. Pero bueno, tenía mi familia que era mi apoyo en el nombre de Jesús. En ese tiempo estaba mi hijo. Mi hijo estaba pues en el tema del piano y todo eso. Y yo decía, bueno, tengo mi familia que me apoya, vamos a iniciar. Entonces, me recuerdo que unos meses antes yo estaba trabajando con una compañía que se llama Amway. No sé cuántos conocen esa compañía. Se llama Amway. Y entonces yo estaba trabajando con esa compañía y esa compañía le enseñan a uno mucho lo que es el liderazgo. Y entonces yo aprendí muchas cosas de esa compañía. Y entonces cuando yo llegué aquí a la sede número 2, yo dije, bueno, eso que yo aprendí allá del liderazgo, voy a implementarlo aquí bajo la unción del Señor, a ver qué pasa. Y entonces yo empecé. Me conseguí una persona, porque yo soy de los que digo que si hay una semilla, esa semilla se puede convertir en miles de semillas. Una sola semilla se puede convertir en miles. Y yo hice el ejercicio. Me conocí con una sola joven. Y yo empecé a visitarla, a darle palabra a ella. Y un día le dije, necesito que los contactos de tu teléfono que tú tienes, necesito que me saques 10 referidos, o sea, 10 personas que yo lo pueda llamar y que yo les pueda hablar de este evangelio. Y verdad, ella me sacó 10 personas. Y esas 10 personas que me sacó, yo las empecé a llamar y yo las citaba a un lugar, les invitaba a comer un helado y mientras estábamos comiendo el helado, le empezaba a hablar de los proyectos que yo quería hacer en la juventud, le hablaba de cómo Buenaventura estaba tan revolcada por la droga, por el tema de la prostitución, por el tema de los grupos armados y que yo quería hacer algo extraordinario con los jóvenes, pero que yo necesitaba a ese tipo de jóvenes que quieren una transición en Buenaventura. Y entonces mientras nos estábamos chupando el helado en ese centro comercial, yo le empezaba a hablar de esto. Y estos jóvenes, wow, empezaban a tener como una perspectiva diferente de lo que habían escuchado, porque a veces hay personas que le predican el evangelio a uno, pero no lo hacen de esta manera como dinámica, que te llevan a un centro comercial, que te invitan a comer helado y te predican el evangelio. Yo lo empecé a hacer así. Y entonces eso dio que por medio de esa joven, el primer bautismo que realizamos con el pastor Maximiliano fueron 12 jóvenes. 12 jóvenes se bautizaron por medio pues de todo esto que empezamos a hacer por medio de esa joven. O sea, y entonces yo dije, bueno, si esto funcionó de primera mano, vamos a seguirlo haciendo. Y entonces esos 12 que llegaron, les empecé a decir lo mismo. Bueno, ustedes conocen gente que yo no conozco. Entonces yo necesito conocer esa gente que ustedes conocen y que no conozco. Y empecé a trabajar de esa manera, y empezamos a ganar muchos jóvenes. Y ya nuestros cultos ya no eran de 2, de 3 personas, ya nuestros cultos eran de 10, de 15, de 20 jóvenes. Y así fue creciendo el número de los jóvenes en la iglesia La Libertad. Todo empezó por una pasión, porque yo pienso que cuando uno se apasiona por servir a Dios, cuando uno se apasiona por querer darlo todo para el Señor, yo creo que lo podemos lograr. En el nombre del Señor Jesucristo. Sé que muchos jóvenes me están escuchando en esta hora, quizás muchos pastores también me están escuchando en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo les animo en el nombre de Jesús a que nos apasionemos por todo esto. Nos apasionemos por la obra del Señor Jesucristo. Yo hablaba con el pastor Maximiliano y yo le decía, pastor, yo estoy dispuesto a darlo todo por el Señor. Y el pastor Maximiliano es testigo de que a mí no me duele sacar de mi bolsillo para la obra del Señor.
Y la iglesia número 2 empezamos a comprar los instrumentos y la mayor parte salió de mi recurso. Y la gente a veces dice, pastor, pero usted tiene que estar muy apasionado para hacer eso. Y yo le digo, es que yo estoy más que apasionado por servir a Dios, porque yo quiero ver una juventud diferente en el nombre del Señor Jesucristo. A ver, pastor Maximiliano, hagan un comentario en esta tarde. Está este programa buenísimo. Compartan, por favor, para que muchos jóvenes se motiven, muchos pastores se motiven a trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios. Se siente la chispa de la bendición de Dios aquí. La verdad que alguien decía que recordar es volver a vivir. Y cuando el hijo de nuestro pastor partió, pues no me había dado cuenta, me pasaron una foto y yo fui conmovido, pastor Luis Aparicio, y yo dije, Dios mío, Tremendo. dámele fuerza a la hermana Edith. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo sé que hay que pagar un precio por los avivamientos. Gloria a Dios. Los avivamientos tienen un precio. Y yo creo que el enemigo intentó o dijo, le vamos a apagar el fuego. Y estábamos hablando, creo que ayer con el pastor. Y yo le dije, mi hermano, yo pensé, el hermano ahora va a bajar el ritmo porque eso es un momento difícil. Y yo lo veo con más chispa antes que aún de lo que pasó. Lo veo más apasionado. Solamente tengo para felicitarlo. Pastor, puede continuar mientras yo trato de calmarme un poco y sigo con las siguientes preguntas. Bueno, para todos los hermanos que no conocen lo que pasó ahí con el pastor Alexander Grueso, pues él estaba en un bautismo y el niño se ahogó en ese momento. Fue algo que tuvimos toda la iglesia acompañándolo con nuestras oraciones y vemos que el Alexander Grueso sigue todavía con la misma chispa del poder del Espíritu Santo atravesando, y queremos decirle que no estuvieron solos. Siempre en la iglesia a nivel internacional estuvimos con ustedes apoyándolos en nuestras oraciones, y sabemos que él ya pertenece a la iglesia triunfante y nosotros a la militante tenemos que seguir predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pastor Alexander Grueso, quiero hacerle una pregunta en esta tarde a usted como joven líder a nivel nacional. Usted, esa chispa que tiene usted de ganarse a los jóvenes, y usted haber pasado con ese proceso, esa experiencia, ¿a usted lo ha motivado más para servir al Señor? Cuéntenos esa experiencia en esta tarde, en este programa, que esto le va a servir a muchos jóvenes, y va a servir este testimonio de ánimo para ellos. Bien pueda, mi pastor Alexander Grueso. Pues la verdad, mi pastor, fue duro, difícil en el nombre de Jesús. Y me recuerdo que estábamos en el bautismo, y luego del bautismo los niños y los jóvenes, bueno, todo el mundo empezó a bañar, y de un momentico a otro, la última vez que lo vi, él iba cruzando el río, y luego ya no lo vimos más, el río se lo llevó, y lo estuvimos buscando toda la tarde, y me recuerdo que el Espíritu Santo me tomó de una manera extraordinaria. O sea, nunca me había tomado el Espíritu Santo de esa manera. Yo empecé a hablar en lengua. Yo parecía una cotorra hablando en lengua de una manera, nunca había hablado en lengua de esa manera. Y el Espíritu Santo confortaba mi alma ese día, porque mi hijo no aparecía, y lo buscamos toda la tarde. Y el Señor alentó mi corazón, pastor, y luego después yo me levanté
y reuní todos los hermanos, estamos ahí en el río y mi hijo no había aparecido, y reuní a todos los hermanos y allí empecé a darle palabras de ánimo. Hermanos, sigamos hacia adelante, no desmayemos, hermanos, sigamos firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Y mi hijo no había aparecido y yo estaba alentando a los hermanos allí, hermano, allí en la playa, allí estamos allí, y yo estaba alentando a los hermanos. Nos volvimos a casa, no encontramos a mi hijo, al otro día volvimos, buscamos, tampoco lo encontramos, al tercer día lo encontramos a mi hijo, le hicimos el velorio, lo enterramos, y después de haberlo enterrado, hermano, el día sábado, era el tercer día después de haberlo enterrado, y el día sábado estaba yo predicando en la iglesia. Yo estaba predicando en la iglesia después de haber enterrado a mi hijo ya hacía 2 días atrás, y estaba yo predicando en el nombre de Jesús con mucho más fervor, alentando a los jóvenes, diciéndole a los jóvenes que el diablo no me iba a detener, y que si el diablo pensaba que con esto me iba a detener, se había equivocado, porque con esto lo que levantó fue más el ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Primero, en el nombre de Jesús, porque es algo que el Señor me está mostrando de que en un abrir y cerrar de ojos nuestra juventud se puede ir. Entonces yo pude comprender de que necesitamos trabajar en el nombre del Señor Jesús. Hoy estamos, y yo siempre digo esta palabra en la iglesia, siempre le digo a los jóvenes, sirvamos a Dios, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Y estábamos haciendo el culto del sábado, el último culto que hice con mi hijo, y ese culto creo que era la despedida, porque ese culto la iglesia se llenó de una manera extraordinaria. Y mi hijo tocó el piano, que hasta con mi esposa nos quedamos asombrados de cómo mi hijo tocó el piano ese día. O sea, tocó el piano de una manera extraordinaria. Y yo le decía a los hermanos, estamos en victoria en el nombre de Jesús. Hay que servirle a Dios, porque mañana no sabemos. Le estaba diciendo yo estas palabras, y cuando al otro día era el domingo donde íbamos a hacer este bautismo, y ese día verdaderamente nos dimos de cuenta de que hay que servir a Dios hoy, porque mañana no sabemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la verdad que no. El diablo pensó que me iba a detener, pero no. El diablo no me ha podido detener, porque hay alguien mayor que está dentro de mí. Hay alguien mayor que está llenando mi corazón, y su nombre es Jesús. Jesucristo es el que me ha sostenido, es el que ha sostenido mi familia para que sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Sé que se van a presentar muchas adversidades, quizás mayores que las que vivimos con mi hijo, quizás mayores, pero yo sigo confiando en el Señor Jesucristo. Sigo confiando, porque la palabra del Señor dice que Él no va a permitir ninguna cosa que nosotros no podamos resistir. O sea, Él sabía que yo iba a resistir lo de mi hijo, por eso lo permitió. Y si cualquier otra cosa sucede aquí en adelante, el Señor sabe que yo lo voy a resistir, porque si el Señor sabe que yo no resisto, el Señor no lo permite, porque Él me ama. Esa es la convicción que yo tengo en el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Qué buenas palabras de aliento, y lo felicitamos, mi pastor, por esa pasión, por esa entrega total. La Iglesia Pentecostal a nivel internacional de la Iglesia Pentecostal Hacienda Antigua, a través de los departamentos de misiones internacionales y nacionales. Felicitamos también por medio de ese programa al pastor Saúl Mosquera por ese gran trabajo que están haciendo ahí en el país de Colombia, en el Valle del Cauca, en Buenaventura, donde tenemos este gran líder, el pastor Maximiliano, este joven lleno de energías, pero también está al lado una dama, compañera, que ha estado firme, está también fuerte, se ve con el vigor, ¿sí? Y yo en esta tarde, permítame, pastor, nosotros en la Iglesia Pentecostal Hacienda Antigua, nosotros sí la valoramos, las mujeres le damos el valor que ellas deben tener en nuestro programa, y pues vamos a darle la oportunidad en esta tarde que también ella hable, aliente a las mujeres jóvenes también. Y pastor Maximiliano,
ahí le dejo usted los micrófonos para que le haga la pregunta en esta tarde. Amén, Pastor Luis Aparicio, qué bendición. Oiga, esto se volvió un momento de inspiración. Yo creo que esta entrevista está inspirando a muchos jóvenes que dicen que no se puede si no le ponen el dinero ahí, si no le ponen la silla, el local para hacer culto. Bueno, pero aquí estamos viendo el ejemplo de un joven que ha invertido de sus recursos y hay una iglesia poderosa en Buenaventura, en la sede segunda. Pero bueno, nuestra hermana, me acuerdo, hermana Edith, cuando yo le dije, hermana Edith, sepa que este es un desafío. Usted está acostumbrada con sus hermanos tanto tiempo, pero hay que acompañar a su esposo. Sabía que era difícil, pero he sido un loco pentecostal en la visión misionera. Cuéntenos, ¿qué ha sentido usted o qué podría decir con todo lo que está viendo de parte de Dios en el ministerio que ustedes están realizando ahí en la iglesia segunda? Amén, mi hermano. Dios les bendiga a todos en esta preciosa tarde. Bueno, mi hermano, la verdad es que pues de mi deseo no era como salir como esposa de pastor. La verdad nunca estuvo como ese pensamiento en mi corazón. Nunca estuvo, pero Dios tiene planes para todos y cada uno de nosotros y Él sabe cómo hace sus cosas. Amén. La verdad es que sí, el Señor los ha fortalecido de una manera especial. Dios nos ha dado la oportunidad de que prediquemos su palabra y de que muchas personas conozcan a Dios por medio de las predicaciones que se están dando. Y yo agradecida con el Señor porque yo sé que Dios no los ha abandonado. Yo sé que Él está allí y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, porque el que comenzó la obra, Él mismo la terminará, dice su palabra. Y la verdad que sí, le hemos creído al Señor y hemos visto cómo Dios los ha fortalecido, a pesar que no tenemos a mi hijo, pero yo siempre digo esta palabra, que en Dios no hay pérdidas, sino ganancias. Siempre yo digo esto, en Dios no vamos a tener pérdida. En Dios lo que el hombre pierde es el orgullo, la arrogancia, todo lo malo. Pero en Dios no hay pérdida. Yo sé que hoy mi hijo se encuentra en el reino de los cielos, porque nosotros hemos trabajado de la mano de Dios para que él hoy se encuentre con él, porque la palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Y yo sé que mi casa va a ser salva en el nombre del Señor Jesucristo porque Él los ha llamado para salvación. De que es cierto que unos sean primero que otro, es verdad, pero debe estar esa fe y esa esperanza que el que se va de mi familia está allá con el Señor Jesucristo y de que un día vamos a volverlos a reencontrar y a vivir así. Como hoy, como un día vivimos aquí en la tierra, también vamos a vivir allá, porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas. Y yo sé que el Señor los ama de una manera extraordinaria. En ocasiones le fallamos a Dios y cometemos errores, y eso es verdad. Y también el enemigo les empieza a atacar, porque el enemigo no quiere que la obra de Dios crezca y que la gente se convierta al evangelio. Él no quiere eso, pero Dios quiere que la humanidad entera se convierta, porque Él vino es a salvarlo, Él vino a darle vida. Y yo siempre le digo a mi esposo, le doy gracias a Dios porque permitió que nosotros le conociéramos a Él a tiempo y que pudiéramos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Le doy muchas gracias al Señor y yo sé que el Señor, con el Señor vamos a hacer cosas grandes y maravillosas hasta el día que Él nos permita vivir en esta tierra. Amén. Amén, amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Oiga, pero la hermana está también con esa misma chispa, hermano Alex. Está metida, como decimos nosotros en Buenaventura, está metida en el cuento, pero en el cuento de Cristo. Amén. Felicitaciones, hermana Edith, por ese avance, ese crecimiento, que lo que usted decía, no pensó ser esposa de pastor, pero vea lo que Dios hace. Cambia nuestros planes y nos lleva de gloria en gloria. Pastor Luis Aparicio. Bueno, mi hermano, vamos a saludar a la audiencia. Hay muchos mensajes y bueno, vamos a comenzar. En este programa vamos a mandarle unas felicitaciones a la hermana, la esposa del hermano Saúl Mosquera, Vanessa Mosquera, que está cumpliendo años. Un abrazo grande en el nombre de Jesús de este programa. También está conectada, está viendo el programa,
Dice poderoso el hermano Gerardo Colón. Ezequiel Barahona, Dios les bendiga, hermanos. El hermano está de Canadá. La hermana Juanita González de los Estados Unidos, una fiel seguidora, siempre está pendiente. Le mandamos un abrazo grande y Dios le bendiga, hermana, por estar pendiente de este programa. Y motivamos a todos nuestros pastores a nivel internacional. Por favor, compartan estos testimonios. En nuestra iglesia tenemos que amar nuestra organización, compartir los testimonios de nuestra organización. Y usted puede decir, a mí no me sirve, pero a otro le puede servir. A otro le puede servir. Entonces, compartamos estos grandes testimonios para la gloria del Señor. Esther de Jesús dice, Dios les bendiga. Y bueno, aquí también vámonos más abajito a ver. Dice Fanny Escobar, Dios le bendiga, familia pastoral, muchas bendiciones para todos ustedes. La paz de Cristo, un saludo especial desde Bogotá, Colombia. Un saludo a todos los hermanos en Bogotá. Amén. Desde Montreal, Canadá, el hermano Ezequiel Barahona, un abrazo. A mi pastor, qué bueno que esté apoyándonos. Elizabeth Riasco dice, Dios les bendiga, hermanos, poderoso lo que hace Dios. Amén. Dios les bendiga al pastor Alex y a la hermana Edith. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hay una cantidad de saludos y bueno, sabemos que este programa va a ser de grande bendición para todos aquellos que miran y observan cómo trabaja la Iglesia Pentecostal Hacienda Antigua a nivel internacional. Hermano Alexander, sabemos que por ahí estuve revisándole sus trabajos de video, de programación, tiene muchos proyectos, vi que tiene muchas ideas. Por favor, aproveche esta plataforma para que también nos informe cuáles son los proyectos que usted tiene para la obra del Señor en la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua y también en Filmes Pro Axo. ¿Es así? Ya estáis, o si es más americano, ahí tengo al pastor Maximiliano para que pronuncie bien. Bien, pues, hermano. Pues la verdad, mi pastor Maximiliano ha sido pues un punto clave. ¿Ven? Yo me recuerdo que yo comencé a hacer pues estos pequeños videos, o sea, me empezaron a nacer y cuando hacíamos los programas en la iglesia, a mí me nacía pues como hacer un video acerca de lo que se hacía y el pastor Maximiliano lo empezó a ver y me dijo, oye, pastor Alexander, pero eso está bien, eso está bonito, eso que haces, pastor. Y entonces el pastor me empezó como a impulsar como a meterme por ahí. Me dijo, pastor, usted se puede meter por ahí, usted puede hacerlo de una manera más profesional. Eso, aunque usted no lo crea, pastor, eso más adelante, si Dios lo permite, ¿no? Si está pues en los deseos de Dios, usted con eso, usted más adelante, usted puede vivir con eso. Y yo, ¿verdad? Con esto, que sí, hermano, hay muchos productores de video que viven de eso. Y entonces yo empezaba a hacer ahí en mi casa allí, pero fue como naciendo esa inspiración y fui comprando computadoras e incluso que le compré una torre a él, que todavía la tengo, pastor Maximiliano. La he engañado con procesador más avanzado pero todavía tengo esa que le compré. Y entonces empecé a invertir en esto, en el nombre de Jesús. Y como yo le decía a mi pastor Maximiliano, a veces pareciera que como que los demás como que no le interesaran esto. Y a veces parece que uno estuviera solo como en el asunto. Pero yo le decía al pastor Maximiliano, pues la verdad que esta es una de las cosas que me nacen y entonces yo lo quiero hacer. ¿Ya? Y yo he empezado a invertir en muchas cosas, como le decía, de mi propio recurso, no le he pedido a nadie, sino que mi propio recurso yo lo hago porque quiero pues trabajar mucho más para el Señor. Ahora entonces, ¿qué he hecho? Ahora ya que tengo ya los equipos, tengo como un poco más de capacidad, he empezado entonces a invitar a los jóvenes.
Entonces ya los jóvenes ya los estoy invitando, vea, aprenda esto, haga esto. Entonces cuando vamos a hacer un video, entonces ya le digo a un hermano, usted hoy día me va a mover la cámara, usted me va a trabajar aquí. Entonces ya ellos ya se van capacitando y ya los voy entrenando yo, cómo mover la cámara, cómo mover acá, cómo esto. La hermana cuando vamos a dar un reportaje, le digo, hermana, primero cópielo y apréndaselo y entonces para que le salga con mayor pues espontaneidad y todo eso. Y entonces uno va entrando como en esa temática, en nombre de Jesús, y esto empieza a ser provechoso para los jóvenes, porque ya los jóvenes, aparte de que estamos en la congregación y que alabamos y cantamos al Señor, también hay en qué recrear la mente, y no estamos ociosos, sino que estamos sirviendo al Señor, y empezamos a hacer programaciones en la iglesia, documentales, comentarios por medio de las cámaras y cosas, y entonces eso también ha servido mucho, que los jóvenes cuando ven eso dicen, no, yo también, yo quiero. ¿Yo qué tengo que hacer para pertenecer ahí? Yo le digo, no, si usted quiere, hágale, que las puertas están abiertas. Y eso también nos ha permitido atraer muchos jóvenes también en el nombre del Señor Jesucristo. Yo pienso que uno tiene que ser muy estratégico y uno tiene que aprovechar las herramientas que están a nuestro alcance. Aprovechar todas las herramientas que están a nuestro alcance, ¿ya? Yo aprendí a tocar guitarra, lo básico, y por medio de ese talento le enseñé a mi hijo a tocar el piano, le enseñé también lo básico, y yo lo invitaba a él, mijo, ya con eso que usted sabe, con lo básico, usted se mete a YouTube y usted en YouTube, usted se sigue perfeccionando. Y ya mi hijo tocaba de una manera que hasta yo le preguntaba, oye, ¿y cómo hiciste esa nota? Esa nota que sonó ahí, eso sonó como, oye, como profesional, ¿cómo lo hiciste? Y él me decía, ay papá, esto es tan fácil, y me mostraba cómo lo hacía, y yo decía, oye, pero yo no lo puedo hacer, pero él sí lo podía hacer. ¿Ok? Y entonces, así también empecé con muchos hermanos, venga hermano, en la batería, y yo con lo básico nomás, con lo básico que yo sabía, venga hermano, en la batería, y lo cogía, venga, haga así, tan, 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 tan. Cuando ya miraba que ya se sabía lo básico, le decía, métase a YouTube, y en YouTube usted se aprende un poco de ritmo. Y ahora tenemos en la iglesia, tenemos bateristas, tenemos hermanos que están aprendiendo a tocar el piano, ya que mi hijo no está. Tenemos hermanos que están aprendiendo a tocar la guitarra. Y no he tenido necesidad de llamar a nadie y pagarle para que le enseñe a esto, sino que yo mismo he sacado el tiempo, el espacio, y yo les he ido enseñando a ellos. ¿Ya? Entonces, como yo le decía a los hermanos, esto solamente tiene un nombre. O sea, esto que estamos haciendo tiene un nombre, y el nombre es pasión. Cuando usted tiene pasión, usted tiene tiempo para servirle a Dios. Yo trabajo secularmente. Yo tengo mi trabajo todos los días a las 7 de la mañana, tengo que estar en la oficina marcando tarjeta. Salgo a trabajar hasta las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. A veces llego y como llego a la casa, me quito el uniforme y me meto a la ducha, me baño, y a veces ni alcanzo a comer porque no me queda tiempo. Tengo que estar en el servicio o tengo que estar en la capacitación y entonces no. Y entonces eso yo lo llamo con un solo nombre, y es pasión y amor a la obra. Cuando tenemos pasión y amor a la obra, lo demás queda en el tercer plano, porque primero es Dios y segundo la pasión que uno le tenga a Dios, y lo demás vendrá después, en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, estamos llegando al final del programa. Es nuestro deseo que este material se convierta en una bendición de consulta, inspiración para cualquier hombre o mujer que desea trabajar en las misiones. Observe cómo trabaja este joven Alexander Grueso en la obra del Señor, y cómo Dios lo está bendiciendo en la iglesia que él está administrando, cómo guía a los jóvenes en el crecimiento espiritual, no solamente espiritual, sino también intelectualmente, en los dones. Y bueno, está equipando la iglesia para la gloria y honra del Señor, y sabemos de que Dios lo va a bendecir mucho más a él en ese ministerio. Mi pastor, queremos hacerle unas preguntas corticas. ¿Cuántos se están reuniendo ahora ahí en el lugar donde usted está predicando?
Pues nosotros tenemos unos 35 ya bautizados. Esos 35 ya los hemos ganado para Cristo y nos reunimos a veces el salón se llena. El salón está para una capacidad de unos 60, 70 personas, el salón en donde estamos. Y el salón a veces se llena, o sea, no hay donde sentar a nadie. Eso se copa de una manera extraordinaria. Gloria a Dios, nos gozamos en esa bendición, Pastor Alexander, lo felicitamos grandemente a usted, a su esposa, felicitaciones a su... otra pregunta, ¿tienen más hijos o solo tenían? Amén. ¿Tienen más hijos? Nos queda una niña. Ok, ¿cuál es el nombre de la niña? Mayra Alejandra Grueso. Bueno, Mayra Alejandra Grueso, le mandamos un saludo cordial desde aquí del programa Conociendo la Obra Internacional. Bueno, mi pastor, para nosotros fue un placer tenerlo aquí en este programa Conociendo la Obra Internacional. Faltó mucho que hablar, faltó de hablar como usted como líder a nivel nacional. Lo vamos a volver a invitar y que la próxima vez que lo invitemos queremos tenerlo con la guitarra y con el piano, con lo que toque y que cante y alabe a Dios. Y vamos a conocer a nuestros jóvenes de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Motivamos a todos nuestros pastores a compartir este testimonio que va a ser de gran beneficio para muchos que están escuchados. Sí se puede avanzar en el nombre de Jesús. Y bueno, la frase célebre de nuestro pastor Edwin López, avivamiento es trabajo. Y bueno, para la Iglesia Pentecostal y el Concilio, felicitamos al pastor Alexander Grueso y a su familia, y siempre tengan en cuenta que Jesús siempre está de tu lado. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con otra familia pastoral conociendo la obra internacional, y no me puedo ir sin dejar de decir, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero antes de irnos vamos a orar por esta hermosa pareja en Buenaventura de la sede 2 para que Dios los siga bendiciendo y prosperando, y que esa energía, amén, que tienen, ganen muchos jóvenes más para la honra y gloria del Señor. Pastor Maximiliano, un abrazo grande. Alexander, desde aquí desde México, a usted y a su familia, al pastor Maximiliano, a toda la audiencia, Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles, si el Señor no ha venido. Y pastor Maximiliano, por favor, ore por esta pareja para que Dios los siga usando poderosamente. Amén. Gracias, Pastor Luis Aparicio. Ha sido impactante esta entrevista y como usted dice, ¿verdad? Tiene que haber una segunda porque algunas cosas que yo supe, pero ya hace mucho rato que salí de hace alrededor, creo que hay mucho más que contar y no voy a hablar sin antes leer un mensaje que me mandó nuestro director de misiones internacionales por el interno y se lo voy a leer, Pastor Alexander y hermana Edith. Él está viendo en estos momentos la transmisión. Dice acá, hermano, me dice a mí, dígale al pastor o a ese guerrero que tiene mis respetos. Imagínate un hombre de esta altura le manda estas palabras motivadoras, que tiene mis respetos y que nadie lo podrá detener en su visión. Estas son las palabras de nuestro director de misiones internacionales, Pastor Gerardo Colón. Y obviamente también nosotros en el programa le decimos, no se detenga. Hay dogmatismo, hay gente que va a intentar detenerlo. Déjese usar de Dios, deje que el Espíritu Santo lo guíe, porque los soñadores tienen enemigos, pero lo importante es ser humilde y seguir. Vamos a orar al Señor Jesús, que sea bendiciendo esta familia, que siga el Señor dándole más unción y que esa pasión continúe. Soberano Dios, te damos gracias por esta entrevista que hemos tenido en esta tarde, aquí con nuestro pastor Alexander Grueso, su esposa Edith Carabalí, Señor, y todos su familia alrededor de la iglesia, que siga creciendo, sigue, Dios mío, extendiendo las estacas a través de este liderazgo. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, cúbrelos, guárdalos y fortalécelos en tu nombre poderoso. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Y nos vemos el próximo miércoles. Bienvenidos a su programa, Conociendo la Obra Internacional de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua, Departamento de Misiones Internacionales.
Obispo Presidente Edwin López. Director de Misiones Internacionales, Pastor Gerardo Colón. Entrevista y presentación, Pastor Luis Aparicio, junto al Pastor Maximiliano. Conociendo la Obra Internacional, todos los miércoles, a partir de las 3 p.m., hora de Nueva York.